encender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo te creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Pon tu mano sobre tu pecho. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra especial, porque nos estamos preparando para la fiesta de la Navidad. Por eso quisiera invitarlos a que podamos leer la palabra de Lucas, capítulo 1, los versículos 26 hasta el 38, y los vamos a estar compartiendo, los vamos a estar leyendo de manera alternativa. Así que los invito a que podamos leerlo en este momento. Dice lo siguiente. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta ahí es la palabra que vamos a ver el día de hoy. Pero primeramente vamos a hacer una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos tu palabra para que podamos preparar nuestro corazón a celebrar esta obra magnífica que tú has realizado a nuestro favor. El envío de tu Hijo Santo, amado, para venir a rescatarnos del pecado. Señor, ayúdanos a que en este momento podamos poner nuestro corazón en esta palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar también una decisión espiritual ante ti. Gracias, Señor, por todo. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el 31. Leámoslo, por favor, juntos y a una voz. Ya, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Darás a luz un hijo. Como les decía en la información, hoy vamos a compartir esta palabra especial preparándonos para la fiesta de la Navidad, que será la semana que viene. Por eso vamos a hablar sobre el anuncio del nacimiento de Jesús dado a María a través del ángel Gabriel. Se dice que en la antigüedad, cuando las mujeres egipcias querían saber si estaban embarazadas, juntaban su orina en un recipiente y le colocaban una semilla de trigo y otra de cebada. Si alguna de estas semillas germinaba, significaba que la mujer esperaba un bebé. Es más, ellos decían que si germinaba la semilla de trigo era una niña y si germinaba la semilla de cebada era un varón. Años más tarde, se comprobó que estos primitivos test de embarazo tenían cierta validez. Tienen un principio válido. Porque efectivamente se vio que las semillas germinan en la orina de la mujer cuando está embarazada. Ahora lo del sexo, no tanto, ¿no? Pero sí que germinan. Por estos días contamos con test de embarazos más avanzados que se pueden conseguir en cualquier farmacia. Pero desde siempre, las parejas han querido saber si se encontraban o no en la dulce espera.
La venida de un niño a este mundo es una noticia que nos llena de gran alegría, aunque no siempre los padres se encuentran preparados para afrontar una responsabilidad de tal dimensión. Tal vez este sería el caso de una joven como María, una joven que tenía ya todo planificado para su vida, para su futuro. Ella quería llevar una vida común y corriente al lado del hombre que amaba y con el que se encontraba comprometida. Sin embargo, Dios tenía otro propósito para ella, un propósito diferente. El Señor quería bendecirla de una forma única y especial. En el grandioso anuncio del nacimiento tan esperado del Mesías, Dios nos muestra la perfección de su obra y el carácter de una admirable mujer de fe, que renunció a todo para hacer la voluntad del Señor. Por esta palabra, reconozcamos los magníficos propósitos de Dios también para nosotros y rindámonos ante el Señor, como lo hizo la joven María. El cumplimiento de la promesa de la venida del Hijo de Dios sea para nosotros motivo de incontenible felicidad. María daría a luz un hijo. Ese hijo vino para ser nuestro Salvador. Amén. Aunque no era obligatorio, algunos años atrás recuerdo que era frecuente que aquellos que estaban de novios reuniesen a toda su familia antes de casarse en una celebración de compromiso. En esa reunión los novios intercambiaban anillos y declaraban ante los invitados su decisión de contraer matrimonio. ¿Se acuerdan? Algunos, los que son un poco más grandes, deben recordar. Esto suena muy extraño para los jóvenes de hoy, que ni siquiera quieren ya casarse, sino que directamente se van a vivir juntos para no tomar demasiadas responsabilidades. Pero en el pasado había un profundo respeto hacia el matrimonio y la institución de la familia. En tiempos de María, las costumbres eran todavía más rigurosas, porque también había una celebración de compromiso en el que se anunciaba el futuro matrimonio. Pero este acto era obligatorio, no era opcional, porque el compromiso unía a los novios legalmente como esposos, aunque todavía no tenían permitido convivir sino hasta un año después. María estaba comprometida con José, por lo tanto, ellos eran legalmente esposos, aunque todavía no habían hecho vida en común. Mientras aguardaban con ansias el día de su casamiento, María recibió una visita inesperada. Lucas relata que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. María fue sorprendida por un ángel del Señor que vino a su encuentro. Pero lo más asombroso era lo que ese ángel tenía para decirle. El ángel expresó: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Aquel mensajero celestial elogió a María con su saludo. La reconoció como una joven bendita que había sido alcanzada por el extraordinario favor del Señor. Ese favor la distinguía entre todas las mujeres. Evidentemente, el ángel Gabriel venía con el propósito de anunciarle algo maravilloso. No obstante, ¿cuál fue la reacción de María? ¿Cómo reaccionó ella? La palabra nos dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Ante la presencia del mensajero de Dios, María manifestó temor. Se sintió confundida y asustada. Había reconocido que aquel visitante era un enviado del cielo. Esto le debe haber hecho sentir un miedo estremecedor. Pero además, las palabras de ese ángel la consternaban. María pensaría: ¿qué tendría ella para ofrecer? ¿Qué tendría ella que le fuera útil a Dios? ¿Por qué su Señor enviaba a buscarla?
¿En qué sentido ella podría volverse una joven muy favorecida y distinguida entre todas las mujeres? María sintió un profundo temor delante de Dios, reconociéndose como indigna de cualquier consideración o misión que se le asignase. En ese momento, el ángel Gabriel la animó y le dio a conocer la voluntad de Dios. Le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María había hallado gracia delante de Dios. Ahora bien, ¿qué significaba esto? En las palabras del ángel se observa claramente la respuesta. Ella había sido elegida para la más gloriosa misión. Concebiría y daría a luz un hijo, pero ese niño no sería como cualquier otro. Ese niño sería Jesús, el Salvador del mundo. Un hombre revestido de grandeza, la grandeza de su poderosa identidad divina y la grandeza de su servicio y humildad. Sería el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías prometido al que todos esperaban, el Rey eterno que se sentaría en el trono de su padre David a fin de reinar a su pueblo para siempre. María había sido elegida para llevar en su vientre y ser la madre del Hijo de Dios. La madre del precioso Hijo de Dios que venía a este mundo con el propósito de salvarte, con el propósito de salvarnos, con el propósito de dar su vida, siendo traspasado sobre una cruz para tomar nuestro lugar, con el propósito de levantarse del sepulcro y alzarse como el único y verdadero Rey. ¡Qué privilegio! ¡Qué enorme privilegio estaba recibiendo María! ¡Qué impresionante bendición recaía sobre ella! María había hallado gracia, no por haber sido elegida para ser materialmente prosperada, ni humanamente reconocida. Que ella hubiese hallado gracia delante de Dios implicaba algo mucho mayor, y esto excedía sus capacidades o méritos. Primero, que María hubiese hallado gracia señalaba su privilegio de recibir una misión de Dios. Ella había sido considerada útil en los perfectos propósitos del Señor. No hay honra más elevada que la de ser tenidos en cuenta por el Dios soberano para realizar su obra. Que Él ponga sus ojos sobre nosotros para encomendarnos su misión. Así también lo creyó Pablo. Por eso exclamó: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Nosotros también hemos hallado gracia delante de Dios. Al llamarnos ante Él, tanto a vos como a mí, el Señor nos consideró dignos de confianza al ponernos a su servicio. Hemos recibido una misión especial, un propósito de gloria. Pero, ¿con cuánta facilidad podemos desestimar este privilegio? ¿Con cuánta facilidad podemos concentrarnos en las labores terrenales, ignorando que lo que nos hace benditos es vivir para servir al Padre Celestial? El Señor nos ha dado la mejor labor, nos ha llamado a dar a conocer la salvación de su Hijo Jesús. Hemos hallado gracia
delante de Dios. Segundo, que María hubiese hallado gracia señalaba su privilegio de ser enaltecida por Dios. Ante el mundo, María era una joven sencilla y sin grandes méritos o cualidades. No era una mujer de renombre, no tenía riquezas ni títulos. Pertenecía a un pueblo despreciado por los otros judíos. Era una más del montón, a la que nadie podría ver con grandes aspiraciones. Pero Dios la eligió y le dio una distinción sin igual. Por más que no fuese reconocida por el mundo, recibió el reconocimiento de Dios. Este es el reconocimiento que en verdad cuenta. Como nos dice Pablo, cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Muchos persiguen una vida reconocida y exitosa, pero la aprobación de Dios es lo más importante. El Señor nos ha elegido para enaltecernos y distinguirnos. El Señor te eligió para enaltecerte y distinguirte. Pero ¿cuál es el reconocimiento detrás del cual estás corriendo? ¿El reconocimiento de Dios o el reconocimiento de los hombres? El Señor quiere darnos el mayor honor. Hemos hallado gracia delante de Él. Tercero, que María hubiese hallado gracia señalaba su privilegio de sufrir por el Señor. La gente tiene la felicidad como meta. Nadie quiere sufrir sino llevar una vida feliz. ¿No es así? Pero al hallar gracia delante de Dios, María estaba introduciéndose en un doloroso camino. Porque sería despreciada y malentendida por los otros cuando supiesen que estaba embarazada antes de tiempo. José, su prometido, podría abandonarla o denunciarla por pensar que le había sido infiel. Hallar gracia significaba para María tener que pasar por distintos padecimientos. Ser la madre de Jesús le produciría grandes dolores. Incluso tendría que ver a su hijo siendo rechazado y maltratado. Tendría que contemplarlo dando su vida sobre la cruz. Por eso, hallar gracia delante de Dios nos conduce al privilegio de poder sufrir por el Señor. Pablo nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es una bendición poder dar nuestra vida y sufrir por proclamar el nombre de nuestro Señor Jesús, cumpliendo así sus propósitos para nosotros. Pero huir o evitar nuestro sacrificio para Dios nos priva del mayor privilegio. Al fin de cuentas, como también nos dice Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso, el que padece por Cristo tiene sus ojos puestos en la eternidad que le espera. Sufrir por el Señor es un gran honor y es causa de un profundo gozo. Así lo entendían los primeros cristianos. Así lo entendían todos aquellos que dieron su vida para que nosotros también pudiésemos creer en Jesús. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar nuestro sacrificio y padecer por Jesús? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos por el Señor, como lo hizo María? Tenemos grandes privilegios en el Señor. No debemos olvidar que hemos hallado gracia delante de Dios. Amén. Ante las palabras del ángel, María se sintió confundida. Aún así,
no salió corriendo para escapar de lo que el Señor envió a decirle. Ella preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María no entendía cómo podría concebir siendo virgen. Sin embargo, esta inquietud no manifestaba su incredulidad, sino su desconcierto. Era una pregunta lógica ante una condición incomprensible y sin precedentes. ¿De qué manera podría María quedar embarazada? Ante su inquietud, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La concepción sería posible por la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría sobre ella. María quedaría embarazada de forma sobrenatural, manifestándose así que su bebé era el Hijo de Dios. De esta manera se cumpliría la profecía de Isaías que había declarado: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, y es el título que se le daba al Mesías prometido. Indicaba que el Hijo de Dios vendría a habitar en medio de los hombres. El ángel destacó las cualidades acerca del Hijo de María. Al tomar un cuerpo mortal, ese niño sería perfectamente un hombre. Como declaró Juan, Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. No obstante, a pesar de hacerse hombre, a diferencia de nosotros, no tendría pecado alguno. Sería santo, el santo ser que nacerá, había dicho el ángel. Pedro nos dice que Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero además de nacer como un hombre sin pecado, ese niño no perdería su condición divina, porque solo Dios no tiene pecado. Así que el Hijo de María sería el perfecto Dios encarnado. Pablo nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estas cualidades de Jesús, como hombre sin pecado y Dios al mismo tiempo, lo harían apto para traernos salvación. Por eso la palabra nos dice, como vimos el viernes, que el Padre Celestial, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La única forma en la que podríamos ser salvos era si alguien tomaba nuestro lugar en el castigo y pagaba nuestra deuda. Pero por más que un hombre muriese por nosotros, ese hombre no haría más que costear su propio pecado con su muerte. No obstante, siendo Dios sin pecado y con cuerpo mortal, Jesús padeció la muerte, no por llevar su castigo, sino el nuestro. Pedro nos dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Jesús vino al mundo para darnos salvación por su muerte y resurrección, para hacer posible lo que antes no lo era. Como dijo el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Y hoy, solo por la fe en Jesús, obtenemos el perdón y la vida eterna. Ante la respuesta del ángel, si bien aún no estaba todo clarificado, María entendió lo más importante. Entendió que Dios la estaba invitando a ser parte de su obra redentora, dándole un lugar sumamente especial. Por eso, en absoluta humildad, haciendo a un lado
todo pensamiento y deseo personal. Ella exclamó: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María se rindió en completa sumisión y obediencia ante Dios. No cuestionó ni puso excusas. No se aferró a su vida terrenal. No se aferró a sus sueños humanos. No rechazó el llamado recibido. Estuvo dispuesta a renunciar a todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque principalmente ella reconocía su identidad como sierva del Señor. Ella reconocía que su vida misma no le pertenecía, sino que era de Dios. Y que Él tenía todo el derecho de hacer con ella lo que bien le pareciese. María era una auténtica mujer de fe. Ella supo reconocerse como una sierva del Señor. Para un siervo, solo existe una respuesta posible ante su Señor. Es la de obedecer a todo lo que le diga su amo. El sentido de la vida de un siervo no es agradarse a sí mismo, sino servir a su Señor. Un siervo no espera retribución ni reconocimiento alguno de parte de su dueño. Solo hace lo que debe hacer y su contentamiento está en concluir la labor que se le asignó. Un siervo no pone excusas diciendo que está muy cansado o que tiene otras cosas para hacer. Solo obedece. María se consideró una sierva del Señor. Por lo tanto, ¿qué otra cosa podría contestar ante el ángel? Ella estaba dispuesta a hacer todo lo que Dios determinase. Pero hoy en día, muchos cristianos no quieren reconocerse como siervos del Señor. No se presentan ante Él para obedecerle. Quieren que Dios les tenga consideración y exceptuarse de lo que Él les encarga. El cansancio, el trabajo, los deberes familiares, los estudios, la inseguridad personal. Todo es un pretexto para no hacer lo que Dios nos llama a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos reconocemos como siervos del Señor. Porque no aceptamos de corazón que nuestro mayor privilegio está en agradar y servir a nuestro Señor. Tal vez, más que siervos, nos consideramos ante Dios como empleados asalariados con los derechos gremiales pertinentes. No siervos, sino empleados, con derecho a una retribución justa de parte de Dios que se traduzca en prosperidad y bendición. No siervos, sino empleados, con derecho a tomarnos descansos, licencias, francos y vacaciones espirituales. No siervos, sino empleados, con derecho a una jornada de trabajo limitada a los domingos. No siervos, sino empleados, con derecho a jubilarnos de las tareas de la iglesia, de lo que Dios nos pide. No siervos, sino empleados, empleados de Dios, con las exigencias gremiales pertinentes. Con facilidad. Olvidamos que hemos hallado gracia delante de Dios. Gracia delante de Dios a través de la salvación en Jesús. Si en verdad nos reconocemos siervos de Dios, tenemos mucho de qué arrepentirnos. Y el primer motivo es el de no poder morir a nosotros mismos, a nuestros sueños ya planificados, y a la búsqueda de nuestra comodidad y conveniencia personal.
¿Cuántos jóvenes cristianos de hoy podrían responder como lo hizo María? ¿Cuántos? He aquí el siervo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. La preocupación de los jóvenes de hoy está en divertirse y disfrutar, comprarse lo que otros tienen, ir a donde otros van, ver lo que otros ven, planificar su futuro terrenal y esperar que Dios dé su aprobación y bendición. Me lamento al pensar en que por más que el ángel Gabriel o Jesús mismo viniesen en persona a darnos su misión, tal vez la rechacemos con respetuosa generosidad, excluyéndonos gentilmente. Tenemos que preguntarnos, ¿queremos vivir como siervos del Señor? ¿O queremos que Él trabaje para nosotros? María respondió al llamado de Dios y como una auténtica sierva, abandonó todo por seguir la voluntad de su Señor. Esto le otorgó la mayor bendición y el más alto privilegio. Ella se convirtió en la madre del Mesías. ¿Habría algo más honorable que esto? ¿Habrá algo más honorable que lo que nuestro Dios nos ofrece, que lo que nuestro Dios nos llama a hacer? Jesús vino a este mundo para darnos su salvación y conducirnos a nuestro verdadero destino en los cielos. Solo Él podría hacerlo. En su sacrificio de amor, Cristo vino en humildad a abrirnos las puertas a la vida eterna. Pero además vino para darnos una misión muy especial. En cumplirla está la bendición más excelente. Necesitamos escuchar la voz de Jesús y decidir servirle reconociéndolo como nuestro Salvador, pero además el dueño, el Señor de nuestras vidas. Allí está el gozo más profundo. Allí está el sentido más glorioso para nuestra vida. Hemos hallado gracia delante de Dios. Respondámosle con humildad y completa entrega. Que ante su llamado todos podamos decirle sinceramente como María: he aquí el siervo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por el día de hoy, darnos tu palabra y por habernos considerado dignos de confianza para servirte. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Al amparo de nuestro Señor Jesucristo solo podemos obtener amor y bendición. Pero de nuestra parte nosotros queremos obedecer. Ayúdanos porque somos muy débiles. Ayúdanos porque muchas veces olvidamos que tú nos has llamado a ser siervos. Y pesa más en nuestro corazón el deseo de llevar una vida confortable. Ayúdanos a poder renunciar, como lo hizo María, para hacer tu voluntad. Renunciar a nosotros mismos para hacer tu voluntad. Queremos vivir conforme a lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, y haznos para ti una bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por despertarnos y llamarnos a vivir como verdaderos siervos por tu gloria. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.